Hola, buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bienvenidos, hoy es un programa especial que vamos a hablar sobre el patrimonio jesuítico. ¿Se acuerdan que hace unas semanas que empecé a hacer algunas promociones sobre que íbamos a hacer un especial sobre las ruinas? Les mentí. ¿Por qué? Porque nosotros en Córdoba no tenemos ruinas, o por lo menos lo que más destacamos son los edificios que siguen en pie. Y eso es lo bueno que tuvimos en Córdoba. La idea era hacer una comparación entre todos los patrimonios, tanto el cordobés como las misiones guaraníes, las misiones en chiquito. Pero tenemos tanto patrimonio acá que vamos a dedicarle todo el programa no solamente a las estancias jesuíticas, a la manzana jesuítica. Vamos a tener una nota con la gente del museo de la universidad y también vamos a hablar sobre los 20 años de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que súmense, vayan mandando saluditos, vayan poniendo me gusta, vayan compartiendo, avisen a la tía, a la abuela, a la cuñada. Empezamos con Curiosos en el Aire, hoy día de festejos porque tenemos un patrimonio que lo vale y hay que defenderlo. Nos vemos un ratito, ahí empezamos. Vamos, Diego. Adelante. Es tiempo de contarte esas anécdotas bien cordobesas. Curiosos en el Aire. Sebastián Zapata va descubriendo rincones, historias y lugares cordobeses. Curiosos en el Aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Quiero que, aparte de mandar saludos, cada uno de los que se vaya sumando al programa vaya comentando alguna experiencia en las estancias jesuíticas. Fui a Carolla y me recuerdo cuando anduve por las partes de las ruinas, esas partes que están ahí en costadito de la entrada. Recuerdo haber ido a Jesús María y me enamoré de ese parque. Una vez fuimos a Santa Catalina, allá estuvimos varios minutos atravesando todo ese camino de tierra hasta llegar a esa inmensa estancia en el medio de las sierras. O cuando fuimos a la Candelaria, wow, y cuántas horas de viaje para llegar a la Candelaria a ver ese paisaje en medio de las altas cumbres, en Altagracia, por supuesto, con tantas opciones para hacer. Es que tenemos un patrimonio, aparte de inmenso, un patrimonio hermoso. ¿Y cuál era la trampa de hacer, vamos a hacer el programa en ruinas? En ruinas, en realidad, la trampa es porque, a diferencia de otros lugares donde hay ruinas jesuíticas, nosotros tenemos los edificios y se los seguía utilizando y se los rescató y se los restauró y hoy tenemos unos monumentos que son utilizables. Esa es la gran diferencia. Y acá tenemos con un día muy especial. Hoy se cumplen 20 años de la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, allá en la ciudad de Cairns, en Australia. Así que esa denominación que alcanza a toda la serie de conjuntos, como es la denominación en sí, jesuíticos en la provincia de Córdoba, partiendo desde la Manzana, donde vamos a ubicar la iglesia de la Compañía de Jesús, vamos a ubicar el Museo de la Universidad, que a la vez tiene varios museos por dentro también la residencia donde viven los padres jesuitas hoy en día, porque siguen viviendo jesuitas, pero es una cuestión aparte, después vamos a explicarlo bien, y la capilla doméstica, que también queda aparte, junto con la iglesia de la Compañía de Jesús. Y posteriormente las 5 estancias, que son las que nos quedan hoy, que es Carolla, Jesús María, Santa Catalina, Altagracia y la Candelaria, que son las que nos quedan al día de hoy, sumándose también a una serie de construcciones, pero que no fueron denominadas dentro de estos conjuntos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y recordarles que en Córdoba no tenemos una sola mención de Patrimonio de la Humanidad. También hay otro que fue hace unos muy poquitos años. Y esa otra tiene que ver
con la librería jesuítica, los libros de los padres jesuitas, que en cierto momento fueron saqueados, fueron llevados a diferentes lugares, que muchos de esos libros terminaron en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, y que por suerte en el 99 se trajeron la mayoría de esos libros y conforman un patrimonio único que es la librería jesuítica, junto con el resto del patrimonio que tiene la Biblioteca Mayor, que hace 2 años cumplió 200 años, ¿sí? La mención a la librería jesuítica es Memoria de la Humanidad para Latinoamérica y el Caribe, que significa que esos libros, el contenido de esos libros, son parte de la memoria de la humanidad. No solamente lo que está escrito en el libro dentro de una empresa, sino todo lo que conforma los libros, desde lo que estaba escrito, lo que se borró y por encima se le reescribió, serían los palimpsestos, y también lo que serían las escrituras de los mismos estudiantes o los profesores que se hacían a los costados, porque eso también da información y eso también es parte del valor patrimonial. Así que tenemos 2 menciones. Una a la serie de conjuntos de la manzana jesuítica y estancia jesuítica, a los conjuntos arquitectónicos y al área de protección, más la memoria de la humanidad con los libros de los jesuitas. Tenemos 2 conjuntos. Otra de las cosas que aparte les voy a pedir, no solamente que nos puedan comentar las experiencias en las estancias jesuíticas, también podrían decirnos qué les gustaría que del patrimonio cordobés pase a ser también patrimonio de la humanidad. ¿Qué les gustaría que sea denominado porque lo merece? Yo, una opinión propia, el Museo Tejeda tiene que estar, el casco histórico de la ciudad de Córdoba tiene que estar en parte, o sea, lo que es la catedral, el cabildo, son edificios originales, más allá de algunas reformas y demás, son edificios originales. Habría que dar una buena mención de patrimonio de la humanidad que alcance a estos edificios céntricos. Bueno, para empezar este recorrido, vamos a hacer un pequeño análisis cronológico primero desde la manzana jesuítica. Hablando de los padres jesuitas como estos diferentes, estos distintos, como se suele decir en Córdoba. ¿Por qué? Porque fueron sacerdotes católicos que, como todos sacerdotes, tenían la función de evangelizar. Pero claro, cada orden religiosa utilizaba una herramienta diferente. Y los jesuitas, ya desde el inicio, Ignacio de Loyola planteó la educación como una herramienta de evangelización. Y de esa manera, los jesuitas recorrieron el mundo, comprendiendo las culturas nativas en cada lugar. Por eso es que ellos llegaron a lugares donde antes no llegaban ni españoles ni ningún otro. Ellos llegaban primero y empatizaban primero con las diferentes culturas. Los jesuitas llegaron aquí en la década de 1580, recorrieron la zona, relevaron la zona, conocieron las especies de plantas, de animales, a las culturas originarias. Y de esa manera fueron viendo las posibilidades de establecerse y cuál sería su misión. Porque ellos no vienen ahí formateados con una misión desde Europa y vienen a instalar. No, primero conocen y después ven de qué manera establecer este trabajo de evangelizar, que comprende la evangelización muchas cuestiones. Comprender a la cultura, comprender cómo funciona y comprender de qué manera se puede lograr este sincretismo cultural en la cual transmitir esos conocimientos que se traían de Europa para que puedan caber en nuestras tierras. Entonces se va a construir con materiales de la tierra, se va a cultivar o se van a criar animales de la tierra y posteriormente se van a ir implementando muy gradualmente los de afuera y de esa manera poder llegar a los locales. Recién se instalan en Córdoba allá por 1599 y es ahí donde empieza su gran obra. A los pocos años instalan el noviciado y ya se perfila desde los primeros 10 años de establecimiento dejar en Córdoba la capital de la provincia jesuítica del Paraguay.
cosa que se va a lograr prácticamente a partir del establecimiento del noviciado, y la provincia del Paraguay va a abarcar lo que hoy es buena parte de lo que es Argentina, norte de Chile, la parte sur de Bolivia, lo que hoy es Paraguay, sur de Brasil y lo que hoy es Uruguay. Todo eso abarcaba esta provincia jesuítica cuyo epicentro estaba en Córdoba, porque acá se formaban, o acá por lo menos los que ya venían formados, se establecían contacto con los locales y conocimientos locales, y de acá salían a misionar. Allá por 1613 es cuando Diego de Torres, gracias al apoyo del obispo Trejo, va a poder fundar la primera universidad, el Colegio Máximo. Y acá digo dos cosas. Primero, no fundan la universidad y fundan el Colegio Máximo. A partir de que empiezan a tener grados, recién en 1622, o sea, de acá a 2 años, es que va a poder llamarse universidad. Y por otro lado, por más que el obispo Trejo está en ese patio, el obispo Trejo no es el fundador de la universidad, sino que es el colaborador que ayuda a los jesuitas a poder llevar adelante esta obra. ¿Se entendió lo que dije? Trejo ayudó a los jesuitas igual que ayudó a Leonor de Tejeda a fundar las Catalinas, y no por eso a Trejo lo ponemos como fundador de las Catalinas. Pero hay una cuestión política en el medio en el cual se le adjudica a Trejo mucho más, a pesar de que Trejo verdaderamente les dio un apoyo muy grande, a pesar de que también ese apoyo jamás le llegó a los jesuitas monetariamente. Moralmente sí les llegó, hicieron muchos, y gracias a eso Trejo dio esa mano a Diego de Torres para poder levantar este Colegio Máximo. Como no venía ayuda ni por el lado del cabildo ni por el lado del clero secular, es ahí donde los jesuitas tuvieron que crear el sistema de estancias. Y ahora sí, de la manzana jesuítica que tenemos la universidad, la iglesia de la compañía, la capilla doméstica, la residencia y el colegio Montserrat, de aquí nos vamos a salir a hacer el recorrido de las estancias. ¿Cuál es el recorrido de las estancias? Primero, nos vamos hacia el sur, tomamos la ruta 5, la ruta provincial número 5 o la ruta nacional número 36 hasta el cruce. Llegamos hasta Altagracia, a 36 kilómetros. Bueno, ahí, en la estancia Altagracia, tenemos una de las estancias más importantes, las cuales vamos a hablar. También saliendo desde la ciudad de Córdoba hacia el norte, unos 47 kilómetros, llegamos hasta el cruce de Jesús María. Ahí doblamos a la izquierda y podemos ir a la estancia Carolla, que es la que primero vamos a conocer. A poca distancia, a 2 kilómetros nada más, llegamos a la estancia de Jesús María. Si seguimos por la ruta E66, una vez que cruzamos el río que confluencia el río Santa Catalina con el río de... No recuerdo muy bien si a esa altura se llama Cochinga o ya le dan el nombre de los dos ríos a partir de ahí, que cruzamos ese puente y ahí nomás tenemos el ingreso a la estancia Santa Catalina, 12 kilómetros de tierra y un serruchito importante para llegar a una de las más hermosas e imponentes que hay en el medio de las sierras. Y la última que vamos a conocer hoy, que es la Candelaria, la más alejada de todas, pero para mí una de las más bellas. Ahora sí, vamos a conocerlas, y la primera que vamos a conocer es la de Carolla. Muchas veces decimos: vamos a ir a la estancia Colonia Carolla. No, no es estancia Colonia Carolla, es estancia Carolla. Colonia Carolla tiene otra historia diferente. Estancia Carolla es quizás para mí la que más me gusta guiar, porque es la que tiene mayor amplitud temática. La estancia Carolla, uno ingresa y tiene toda la historia de la Argentina ahí servida y a la vista. La estancia Carolla nos recibe con unas rejas hechas con unas vías vodevil. Ingresamos y encontramos un patio
hecho a la europea, en ese patio, el aljibe en el medio, y con un patio en forma rectangular, casi más bien cuadrada, así, a lo largo de todo el patio, toda una galería que va rodeando cada una de las habitaciones. Está hecho como si fuera un fuerte, pero esa forma de fuerte son las reconstrucciones que se le fueron haciendo a través del tiempo. La estancia Carolla tuvo muchas funciones. Primero como estancia jesuítica porque fue la primera, pero los jesuitas desde 1616 utilizaron poco esa, porque no les resultaba mucho, no llegaban bien las aguas como ellos necesitaban. Lo primero que se construye es el tajamar, y debajo del tajamar un molino harinero, y después con esa misma agua utilizarla para los batanes. El batán es para batanar los cueros o las telas, ¿no? Es para poder ablandarlos o quitarles la grasa, según el tipo de trabajo que se le haga o el tipo de martillo que se le coloque. Y de esas mismas aguas iban a los frutales, a las plantaciones. La cuestión es que no les servía de mucho, y es así como los jesuitas mismos posteriormente ceden esa estancia a la familia de Simón Duarte, y por un tiempo se la olvidan y se dedican, sí, a otra estancia que es la de Jesús María, que después vamos a ir. Ahora sigamos con la de Carolla. ¿Por qué Carolla es la que más me gusta? Porque Carolla tiene la historia de los jesuitas. Primero, por supuesto, hablar de los jesuitas, porque posteriormente el hijo de Simón Duarte va a estudiar con los jesuitas en el Colegio Máximo, y posteriormente el mismo Simón Duarte, el mismo Ignacio de Duarte y Quirós, hijo de Simón Duarte, va a hacerse jesuita y va a donar como dote tanto su casa en el centro de la ciudad de Córdoba como la estancia Carolla en 1687. Y es ahí donde los propios jesuitas y el mismo Ignacio de Duarte y Quirós va a crear el colegio convictorio de Nuestra Señora del Montserrat, que va a estar ubicado exactamente en el lugar donde hoy está el Museo San Alberto. A ver, los que se ubiquen justo frente de la iglesia de la Compañía de Jesús. Ahí es donde se creó el Montserrat y ahí funcionó hasta la expulsión de los jesuitas. Con su casa hizo el colegio Montserrat en 1693 y con la estancia de Carolla va a ser utilizada para producciones menores, pero sobre todo como lugar de descanso y de educativo de los alumnos del colegio Montserrat. Muchas de las cosas que los alumnos del Montserrat van a aprender antes de ingresar a la universidad ya la venían aprendiendo dentro de la estancia, donde ya tenían las mismas producciones. Digamos, podían aprender cómo se hacía ese dique que llamamos tajamar, se iban a aprender cómo se hacían los molinos harineros, se iban a aprender cómo se hacía un batán, cómo se hacían los ductos de agua para llegar a las plantaciones. Todas esas técnicas ya las venían aprendiendo desde la estancia Carolla cada vez que tenían que hacer esos descansos. La estancia posteriormente a la expulsión de los jesuitas, y ahí vamos a tener, hay una foto en la cual estoy yo, en una sala muy particular, que es la sala donde está el boticario. ¿Por qué es tan importante? Los jesuitas cuando son expulsados pensaban que iban a encontrar mucho valor. Cuando vino Fernando Fabro, enviado desde Buenos Aires con la orden del rey de España, con la orden de expulsión, pensó que iba a encontrar mucho oro, plata, y que iba a encontrar también cosas de valor, como por ejemplo, aparte de dinero, también armas. Bueno, no encontró nada de eso, pero no encontró nada de eso. Lo que sí encontró fue otras cosas de valor, por un gran patrimonio en ganados, y también algo que no esperaba, que iba a ser el boticario, porque tenía una gran cantidad de medicinas. Antiguamente no existían los hospitales, no estaban los hospitales, no veían necesarios los hospitales. Entonces era más útil que el sacerdote vaya a la casa de un enfermo, lleve vaya sabiendo cuáles son los síntomas que tenía la persona, lleve unas plantas, muestre esas plantas a la gente, le dice, esta planta tiene que ir a buscarla al monte o conseguirla de alguna manera, y de esa manera la gente aprendía
cómo curar la enfermedad y todo el proceso para curar una enfermedad. Eso era mucho más útil en aquel tiempo, que la persona se cuide en la casa y sea la familia la que cuide a la persona. Eso era la utilidad. Esa botica tuvo un gran valor comercial después de la expulsión de los jesuitas. Pasó muchos años después a manos de los padres betlemitas, quienes son los que terminan fundando, gracias al obispo Salguero, el Hospital San Roque, que va a ser el primer hospital creado en Córdoba en sí, hospital propiamente dicho. Ya había unos hospitales o unas especies en realidad era una especie más de salita sanitaria que otra cosa, de urgencia sería, pero no podríamos llamarlo hospital propiamente dicho. También en el mismo lugar, la estancia Carolla funcionó como parte de un lugar esencial del Camino Real, porque fue el lugar donde pararon muchos de los grandes carretones y muchos de los grandes caminos de carretas que recorrían el Camino Real. Fue un punto importantísimo en el Camino Real. Cada vez que salían desde Buenos Aires, desde Córdoba o que venían desde Salta, los caminos reales convergían en la estancia de Carolla. No porque sea una posta, pero sí era una especie de hotel de lujo en el camino. Y es ahí por donde pasaron Manuel Belgrano, San Martín, Güemes, Facundo Quiroga, y todos rezaron en esa iglesia. Allá por 1614 teníamos aquí, y 2 años duró, una fábrica de armas, llevada adelante por el gran José Gervasio Artigas, que mandó a hacer una fábrica de armas blancas y que sirvieron para las luchas por la independencia, y lamentablemente después también las tuvieron que usar para las guerras civiles. Esa fábrica de armas duró 2 años y algunas de esas armas se encuentran en exhibición en el mismo museo. ¿Y cómo será que ese lugar tiene tantas temáticas y para mí es uno de los lugares que más me gusta? Que también vamos a hablar de inmigración, porque en el siglo XIX Nicolás Avellaneda va a utilizar las instalaciones de la estancia Carolla para llevar unas 130 familias llegadas del Friuli para crear una nueva colonia. Estuvieron unos pocos meses, pero esas familias se pudieron acomodar y cuando eligieron tierras, se mudaron a unas tierras un poco más hacia el este, que van a hacer en honor a la estancia Carolla con el nombre de Colonia Carolla. Y ahí empieza otra historia relacionada con la inmigración italiana y con esa filiación de Colonia Carolla con la inmigración italiana. La otra estancia, la que vamos a hablar, Jesús María. No tenemos que viajar mucho, son unos 2 kilómetros que tenemos que recorrer, atravesamos prácticamente Carolla y Jesús María están pegadas, están juntas prácticamente, unas 50.000 habitantes entre las 55.000 habitantes entre las dos, más o menos unos 46.000 en Jesús María y unas 8.000 o un poquito más en lo que es Colonia Carolla. Llegamos hasta la estancia Jesús María, una de las estancias que fue en tamaño de las más pequeñas, pero sin embargo una de las más productivas. También, aparte, una de las que mejor está cuidada en los últimos años. Les digo, estancia Carolla está en manos de la provincia, igual que la Candelaria, así como la estancia Jesús María y la estancia Altagracia están en manos de la nación. Cuando ustedes las visitan, se nota mucho esa diferencia en cuanto a lo que es mantenimiento y en cuanto a lo que son actividades dentro de las mismas. En cuanto a lo que es Jesús María, siempre decimos, es la más pequeña, pero sin embargo fue una de las más productivas de todas, porque tenía muy buena llegada de aguas, tenía muy buenas plantaciones, tenía muy buena cantidad de animales, no en las grandes cantidades que vamos a hablar después, pero sí lo necesario para poder compartir con las otras estancias y sobre todo para mantener al colegio máximo. Y algo que siempre llamó la atención fue que dicen, porque en Jesús María salió el primer vino de exportación, la Lagrimilla de Oro, que llegó hasta el rey de España. Bueno, eso es una leyenda por 2 cosas. Primero, hacían una producción de vino con la uva chinche, que no es la misma uva chinche que tenemos hoy en día, es diferente, una cepa muy diferente.
Recuerden que en la historia del vino en la Argentina, las primeras cepas se instalaron en Santiago del Estero. No funcionaron. Después se trajeron a Córdoba. Funcionaron más o menos por un tiempo, sobre todo en los espacios jesuitas. Y después recién se llevan a Cuyo, donde en Cuyo se empiezan a explotar de diferente manera hasta la llegada recién de Sarmiento, que es el que apunta a las cepas francesas, y es ahí donde pueden elevar la calidad del vino argentino. Para eso pasó mucho tiempo, y para eso históricamente nos falta mucho tiempo. El vino La Lagrimilla de Oro se hacía con una uva demasiado rústica que jamás podía haber llegado de manera potable, por así decirlo, a la mesa del rey. Eso es lo que siempre tratamos de tratar de comentar. Se envía de regalo algunas botellas al rey de España, pero simplemente fue un regalo, no podíamos contratarla como una donación o como que ya era una exportación. Simplemente fue un regalo que se le envió al rey. Nunca se aseguró si llegó a la mesa del rey Felipe V, que ya estaba inaugurando la Casa del Borbón en España. Así que eso que dice, no, porque se hizo el vino de exportación. No, esa palabra no se usa. El primer vino que se envía a Europa a la mesa del rey es posible. Estuvo esa opción, estuvo esa intención. Se mandó un vino a Europa, ¿sí? Pero las condiciones no hacían como para que sea una actividad cotidiana el poder enviar vinos de esta tierra al extranjero. Me estás jodiendo. Es así. Una de las una estancia muy linda, aparte que es una estancia que tiene una gran variedad de productos y salas y temáticas. Por ejemplo, hablar de culturas originarias, tiene una sala de numismática, una sala de una parte religiosa. Ahí tenemos algunas fotos de cuando fuimos, llevamos un grupo de baile. También tenemos un reloj de sol que es increíble. Ese reloj de sol es jesuita. En realidad no es un reloj no solamente un reloj que marca las horas del día, sino que también es un reloj astronómico en el cual vemos los diferentes símbolos del zodíaco, que uno dice, pero ¿por qué los símbolos zodíacos? Y bueno, porque lo que te está marcando es no solamente las horas, sino las horas y en qué momento del año estamos, para poder, que te va a ayudar este tipo de reloj a los diferentes tipos a saber sobre los diferentes tipos de cultivos y también sobre la cría de animales. Ese reloj, en realidad es del siglo XX, está hecho en un mármol, que yo no sé si un mármol europeo o un mármol cordobés, tranquilamente puede ser, pero era del convento de San Lorenzo que está en Santa Fe. Y al lado tenemos una figurilla comechingona, que la tengo yo, de paso les comento que está en uno de los libros míos, en Rincones Eróticos de Córdoba, hablando sobre las culturas originarias. Sí, esa misma pequeña escultura que tenemos ahí, hablando sobre las culturas originarias cordobesas. Muy buena la sala que tienen sobre culturas originarias de Córdoba y de buena parte de la Argentina. Viajamos a la última de esta parte, porque a los pocos años de haber creado Jesús María, en 1622 se va a crear la otra estancia, que es la de Santa Catalina. Quizás la más impactante en cuanto a lo que es, de lo grande que es, primero. La estancia Santa Catalina se hizo en las tierras de lo que se llamaba Calabalumba la Vieja. Tenía en su momento de mayor esplendor unas 17.000 hectáreas, con más de 5.000 mulas, 8.000 ovejas y 525 esclavizados. Miren lo grande que era. Y como el tema de la esclavitud ya es un tema recurrente en estas épocas, y además que la gente está muy confundida porque quizás se convergen y se empiezan a tergiversar y dicen, pero los jesuitas tenían esclavizados. Bueno, yo les digo, en el momento de mayor producción de la estancia Santa Catalina, había unos 525 esclavizados. Esos esclavizados estaban viviendo en las rancherías. De esos 525 esclavizados, en la misma estancia había solamente 3 jesuitas, uno de los cuales estaba inválido, tenía un problema neurológico ya grave en los últimos tiempos, y los otros 2
se encargaban, uno de la administración y el otro de la educación. Así que, fíjense cómo, o sea, eran tan malos los jesuitas que podían controlar a 500 personas, y había una diferencia muy grande entre la esclavitud dentro de las estancias a lo que era la esclavitud en las casas de familia. Y la esclavitud en este lugar en el mundo, que fue Córdoba, y lo que fue en Argentina, fue muy diferente a lo que pasaba en otros lugares del mundo. Pues de hecho, ni más lejos, en Uruguay, en Brasil, o yéndonos más lejos, Estados Unidos. Hay que ver ese contexto en el cual fue muy diferente la esclavitud. Aquí teníamos esclavizados que podían llevar a comprar su propia libertad. Teníamos esclavizados que tenían muchos conocimientos sobre cada oficio que se les enseñaba. Había herreros, había 3 telares en el caso de Santa Catalina, había 3 telares importantes, perdón, había 5 telares en Santa Catalina, por lo cual hacían producción para el resto de las estancias. Había gente con mucha capacidad que posteriormente, muchos de los que estuvieron con los jesuitas se pudieron emancipar y continuar su vida como libres, negros libres. Dentro de Santa Catalina también podemos recordar que en 1726 murió Domenico Cipoli, músico italiano de gran valor que ha llegado a nuestras tierras. Fue un músico que estuvo con la corte de los Medici y sin embargo por una vocación religiosa ingresa como hermano coadjutor, ingresa a los jesuitas, es enviado a las misiones, llega primero a Córdoba, en Córdoba va hacia las misiones, crea una música maravillosa y sus últimos años los va a pasar en esta estancia de Santa Catalina. Y para que recuerden todos, esta Santa Catalina no es Santa Catalina de Siena, sino Santa Catalina de Alejandría, es diferente. Por eso también ahí teníamos algunas imágenes donde veíamos las peregrinaciones dentro de la estancia. Algunas imágenes más para los que estén viendo por el Facebook y si no, bueno, les recomiendo que puedan ir, que puedan recorrerlo. Es una hermosura de paisaje enclavada en el medio de las sierras. Vamos a una pequeña pausa. Váyanse sumando, tómense un poquito de agua, ábranse algo rico y en un momento volvemos con las 2 estancias que nos falta. Vamos a ir a Altagracia, vamos a ir a la Candelaria y vamos a tener una nota con Guadalupe del Museo de la Universidad. Así que no se vayan, esperen un ratito y continuamos con el programa. Ahora sí. Los cordobeses tenemos sierras, lagos y rincones para descubrir. Te propongo descubrirlos en Déjate Llevar. Vas a caminar, disfrutar y conocer Córdoba. Déjate Llevar, los sábados de 19 a 21 en la radio web del turismo. Conexión Centro. Salí a tomar aire.